hemos preparado para esta tarde un mensaje enfocado a la iglesia. A la iglesia. Si hay un tema que amo tratar es la iglesia. Será por ser pastor, pero mi vida gira en torno a la iglesia. Pero luego creo que la vida de todo creyente debe girar y gira en torno a la iglesia. No hay para mí cristianismo fuera de la iglesia. Así que espero que el mensaje de hoy sea edificante para la iglesia local aquí en Coronel. Y he querido titular el mensaje de hoy, Usa tus dones en el cuerpo de Cristo. Quiero que leamos juntos Romanos capítulo 12 y los versículos 3 al 8. Romanos capítulo 12 y los versículos 3 al 8. Dice así la palabra del Señor: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Con alegría. Vamos a orar. Señor, te pido que una vez más puedas hablar a nuestros corazones. Que nosotros hoy tengamos un corazón humilde para recibir, Señor, sin rechazo ni dureza, la buena semilla de tu palabra. Señor, que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil, para que cuando la semilla de tu palabra sea sembrada en nosotros, pueda dar fruto en nuestras vidas, ministrada por tu Santo Espíritu. Señor, que el mensaje de esta tarde pueda edificar a tu iglesia local, para que juntos, Señor, podamos, Señor, vivir y convivir como cuerpo, como miembros los unos de los otros, para que entendamos el valor de tu iglesia, nuestro compromiso con tu iglesia, nuestra responsabilidad con tu iglesia, porque, Señor, así te honraremos como pueblo. Así que háblanos hoy, Señor, instrúyenos, enséñanos, Señor, dirige nuestra mirada a tu voluntad, no para mí individualmente, sino para nosotros como pueblo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de que nosotros analicemos los versículos 3 al 8, me gustaría leer también juntos lo que Pablo ha dicho antes. Los dos primeros versículos de Romanos capítulo 12, donde Pablo dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando nosotros leemos las palabras de Pablo aquí en Romanos 12, Pablo empieza el versículo 1 diciendo por consiguiente. Por consiguiente es como un nexo de conexión, es por lo que ya he dicho, entonces esto. Debido a lo que os he dicho antes, por consiguiente, es decir, esa expresión por consiguiente está entrelazando lo que Pablo ha dicho antes con lo que Pablo dice ahora. Es decir, lo que Pablo está diciendo en este momento es consecuencia, es la respuesta, es lo que se espera después de haber entendido lo que Pablo ha dicho previamente.
Y de una manera muy rápida, si nosotros miramos el libro de Romanos, los 11 primeros capítulos previos a este momento, nosotros de una manera esquemática podríamos ver cosas como esta. De Romanos 1 a Romanos 3, Pablo está hablando de la condición del hombre delante de Dios. Él empieza hablando en Romanos 1 de cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios, y a lo largo del capítulo 2 y 3, Pablo empieza a pasar por diferentes grupos de pecadores. Pablo habla de aquellos que no han escuchado el evangelio, pero que han podido ver a Dios en la creación y aún así no le adoraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se dieron la espalda y adoraron a la criatura en lugar del creador. Luego Pablo también incluso habla de personas que llevan una vida inmoral, una vida pecaminosa, también ofendiendo a Dios, pero para que los judíos que estuvieran escuchando no se sintieran fuera de la lista de pecadores, Pablo también dice que incluso hay personas que teniendo la ley, conociendo lo que es bueno, no la obedecen, y por eso en Romanos 3:23 Pablo llega a esa conclusión que todos conocemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en los primeros 3 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo hace que entendamos una realidad: no hay esperanza para nadie en este mundo. Incluso la gran pregunta que muchas personas hacen de qué pasa con los que no han oído nunca el evangelio, Romanos 1 está ahí. Romanos 1 es la respuesta. Han visto la creación, han visto al Creador y aún así no le han adorado. Por eso Pablo dice, para que al final de todo ninguno tenga excusa. Nadie tenga un pretexto para protestar delante de Dios. Pero cuando Pablo, a través de esos 3 primeros capítulos, lleva a nosotros a mirar la realidad, nos presenta una situación de desesperanza. Porque mirando todo lo que Pablo dice en esos 3 capítulos, lo único que resta es esperar el infierno. Pero es ahí donde a partir del capítulo 4, Pablo empieza a mostrar que Dios no solo nos presenta esa condición de pecado y de condenación que nos aguarda, sino que hay una esperanza. Y es cuando Pablo empieza a apuntar al Señor Jesucristo. Pablo luego empieza a decir en los siguientes capítulos que hay una realidad también paralela, y es que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, que es imposible que nadie se salve por sus méritos, que es imposible que nadie se salve por su buen comportamiento, y eso cada vez pone la cosa peor, porque empieza a decir, estáis todos perdidos, no hay esperanza para nadie, todos han pecado y además de eso nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede salvarse por sus méritos. Y es cuando Pablo de repente apunta a la única manera de salvación, la gracia de Dios por medio de la fe y la justicia de Dios que es por medio de la fe en Cristo. Y para que eso quede bien claro, para que quede claro que no es algo nuevo, Pablo empieza a apuntar a personajes del Antiguo Testamento claves para el pueblo judío que muchos estarían escuchando, y utiliza por ejemplo a Abraham de ejemplo para decir que Abraham fue justificado por la fe, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, para enseñar que la salvación y la justicia es por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Y una vez Pablo empieza a presentar esa esperanza de salvación en que el hombre puede ser justificado por medio de la fe, Pablo habla del resultado de creer en Jesús. Y es cuando Pablo también dice, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí Pablo empieza a hablar también de cómo es ahora la vida del justificado. Una vez hemos sido justificados, ¿cómo se ve esa vida? Y Pablo empieza a hablar de la vida en el Espíritu, de cómo andamos en el Espíritu. Y luego sabemos, siguiendo la lectura, que Pablo va a hablar también de la elección incondicional de Dios, de su soberanía, va a presentar a Jacob y Esaú, y de Romanos 11 no diré nada porque no sé qué opinión tienen ustedes de Israel ahí, así que antes de meter la gamba, lo voy a dejar hasta Romanos 9 y 10. Porque sé que el todo Israel será salvo, puede ser motivo de disputa, pero como me quiero ir de buen ánimo y en paz, lo voy a dejar. Cualquier cosa le preguntan a los pastores de la iglesia, ¿quién es Israel ahí? Yo no quiero más, porque tampoco es lo más importante de nuestro pasaje. Pero lo que Pablo sí ha dicho es eso, que no nos podíamos salvar
que éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y que si somos salvos ha sido por la elección soberana de Dios, por su pura gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Y es ahora en Romanos 12, después de todo eso, que dice: por consiguiente, os ruego, y estoy en los 2 primeros versículos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? La motivación ahora, después de entender todo lo que os he dicho, después de entender que ibais al infierno, después de entender que no os podíais salvar, que estabais destituidos de la gloria de Dios y que por pura gracia, elección soberana de Dios, por amor y misericordia, habéis sido alcanzados, y después de poner la fe en Jesucristo, habéis sido reconciliados con el Creador. Por eso, por las misericordias de Dios, ahora deberíais entregar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es ahí, cuando Pablo usa esas palabras, que yo recuerdo las palabras del Señor Jesús, que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque es exactamente lo que Pablo está diciendo. Cuando entiendes todo lo que se te ha perdonado, cuando entiendes la enorme misericordia que Dios ha tenido por ti, ahora será tu motivación eso para entregar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Lo primero que Pablo nos está enseñando aquí es que nuestra motivación para la obediencia, para la santidad, debe ser la misericordia, no el miedo. Quien obedece a Dios por miedo de irse al infierno solo dura un tiempo. El miedo no echa fuera el temor, es el amor lo que echa fuera todo temor. La gente cree que el amor te lleva a una vida relajada. No, el amor te lleva a una vida servicial. El amor te lleva a una vida entregada. Es la falta de amor lo que hace que nos sirvamos. Y es la falta de amor lo que hace que demos la espalda. El amor no te lleva a una vida descuidada. El amor te lleva a una vida entregada. Cuanto más amas a Dios, más te entregas a Dios. Cuanto más entiendes el perdón de Dios sobre tu vida, más te vas a dar a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional. Y Pablo no utiliza en vano las palabras sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que hay un gran público judío. Y Pablo sabe que un judío entiende lo que es un sacrificio. En nuestro contexto en Occidente es algo raro, pero en el contexto bíblico, en el contexto judío, ellos saben cómo ellos entendían el perdón, la expiación de pecados. Ellos sabían que todo pasaba por sangre y por un sacrificio. Pero después de que Cristo, el perfecto y definitivo sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, después de ese sacrificio, ahora Pablo dice: nosotros debemos ser un sacrificio, pero no derramar nuestra sangre, un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios no toleraba un cordero ni cojo, ni tuerto, ni golpeado, ni manchado, lo quería perfecto, asimismo el sacrificio de Cristo es aceptable porque es sin mancha, porque es sin pecado. Ahora Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Dios sigue queriendo nuestra vida sin pecado. Dios quiere nuestra vida en obediencia, entregada a Dios. Y eso es el culto racional. Y esto me enseña otra cosa importante. La vida es un culto. Tu adoración no acaba aquí dentro. Tu adoración sigue ahí fuera, con una vida santa, con una vida entregada a Dios, con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en tu trabajo, en tu hogar. Eso es culto racional a Dios. Ser un buen padre también es adorar a Dios. Ser un esposo piadoso también es adorar a Dios. Ser una esposa entregada al marido en servicio, en honra, también es adorar a Dios. Ser un hijo que honra a sus padres y obedece es adorar a Dios. Ser un empleado que es luz en el trabajo es adorar a Dios. Ser un jefe en el trabajo que trata bien a sus trabajadores y que da la gloria a Dios en el trabajo, eso también es adorar. Nuestra vida entregada al Señor como sacrificio vivo, santo y aceptable a Él es nuestro culto racional. Y para hacer eso hay un requisito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto nos enseña algo: el mayor obstáculo para que nosotros seamos un sacrificio vivo puede ser nuestra mente,
nuestra mente. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Nosotros llegamos a Dios con una mente mundana. Llegamos a Dios. Por eso mucha gente llega a la iglesia, escucha un sermón y te mira y dice, a mí no me parece. Y no importa. Es que tu mente mundanizada no entiende muchas cosas. Las cosas de Dios, hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo. A mí la última vez que alguien me dijo, no estoy de acuerdo con eso, dije, ¿alguien preguntó? Ah, no, pero yo no puedo opinar. Sí, pero la opinión tuya no importa. Ah, solo la tuya. No, tampoco. Es la de Dios. Yo no tampoco te estoy dando mi opinión. Lo que está mal no es mal para mí, es mal para Dios. Dios no negocia con pecadores. Dios no le pregunta a seres pecadores si les parece bien lo que Él dice. Él habla y nosotros decimos sí, Señor. Nada más. Pero como tenemos un problema y es que hemos sido criados en una cultura mundana, en casas mundanas, en contextos mundanos, tenemos una manera de ver la vida mundana. Por eso cuando le dices a una hermana, hermanita, esa ropa no es apropiada, no estoy de acuerdo, no me importa, la Biblia dice que debes vestir con modestia, con pudor y con decoro. No me importa lo que tú pienses, lo que pasa, yo una vez le dije esto a una señora, lo que a ti te parece normal, a tu abuela no le parecía normal. Y eso nos dice algo. Sí, es que mi abuela era en otros tiempos. Digo, lo que me preocupa es que cada tiempo tiene menos ropa. A lo mejor a tu nieta ir desnuda por la calle le va a parecer normal. Porque en España, en la playa, las mujeres van con el pecho al aire. Se puede ir así. Y ya todas van enseñando sus pechos. Y los hombres y los maridos no les importa. Es normal. Es normal ir solo con la parte de abajo. Digo, está bien. Y es muy interesante. Porque la mujer te dice, bueno, yo no veo problema en ir en bikini a la playa, pero si llegas a su casa y está en ropa interior, hace así. Digo, señora, no tiene sentido esto. Y me dice, es que estoy en ropa interior. Digo, pero si ayer usted andaba por la playa igual, ya, pero iba en bikini. Digo, lo único que cambia es el tejido, pero la cantidad de ropa es... Y ahí ves la cabeza, no tiene... Me siento desnuda si es algodón, pero si es plástico impermeable me siento vestida. No, ahí ves cómo nos han infectado la cabeza. Ahí ves que carece de sentido. Tú no te vistes como quieres. Tú vistes como tu cultura, tu tiempo y la moda ha dicho que te vistas. Como un joven que me llegó un día, le dije, hermano, eso de la gorra para arriba ni tapa el sol, ¿por qué la lleva así? Pues si no tapa el sol, ¿y por qué se hace un corte en la ceja? Y otro aquí en el lado. Y me dice, pastor, es mi estilo. Y cuando los ves salir a la calle y él te dice, es mi estilo, con esos pantalones por debajo, esa gorra para arriba, digo, él decía que era su estilo, pero veo a todos los jóvenes igual, digo, no es su estilo. Es el de todos. Es decir, él no es alguien que viste como quiere, es alguien que viste como los jóvenes de su época se visten. Todos nosotros somos influenciables. Y lo que está diciendo Pablo es que para vivir una vida entregada a Dios y sabiendo que somos influenciables, tenemos primero que quitar la influencia del mundo de nuestra mente y renovar esa influencia con la influencia de la palabra de Dios. Porque solo con la influencia de la palabra de Dios sabremos lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, te voy a dar un consejo, no sé cuánto llevas en la fe. Pero empieza de cero reconociendo que toda tu manera de ver la vida está mal. Toda. La ropa, la tele, la música, el trabajo, el matrimonio, la crianza, todo. Y tienes que empezar de cero, preguntando en cada área de tu vida, ¿qué dice Dios? Vamos a tener un hijo. Ok, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Como tus padres o como los míos? No, yo he leído un libro. No, ¿qué dice Dios de la crianza? Ok, me voy a comprar ropa, amor. Muy bien, amor, te acompaño a comprar ropa. ¿Cómo la voy a ver? ¿Qué dice Dios de la ropa? Vamos a ver una película, ¿qué te gusta? ¿Qué dice Dios de lo que me contamina, de lo que me afecta, de lo que debería ver, de lo que debería evitar? Tengo que hacer esto, ¿qué dice? Esa es la gran pregunta en todo. Me voy a casar, ¿qué chica te gusta? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser la chica que yo mire? Claro que hay cosas en las que Dios no hay libertad de gusto, pero hay unos parámetros. Número 1, creyente. Yo quiero una mujer que sea ayuda idónea, yo quiero una mujer que sea Proverbios 31, virtuosa. ¿Qué dice Dios? Eso o llora. Puedes tener la opción de Proverbios 31 o la opción de llorar los 31 días del mes. Es una de dos.
Y con los hombres igual. Me voy a casar con un chico de la iglesia que me gusta. ¿Le has preguntado cuánto ora? ¿Le has preguntado a sus padres qué tal obediente es? ¿Le has preguntado a sus pastores qué tanto ama a Dios o solo te gusta y va al culto? Pues es que por eso la gente está sufriendo. Me casé en la iglesia. Ya, pero el requisito no era que estuviera en la iglesia, es que fuera un hombre de Dios. La iglesia está llena de hombres que no son de Dios. Pero como no preguntamos a Dios, vamos dándonos unos golpes innecesarios en la vida. Entonces es necesario renovar nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero lo curioso es que llegados a este punto, donde Pablo dice que nos tenemos que entregar a Dios, justo después Pablo dice que debemos vivir una vida comunitaria. Es decir, cuando Pablo empieza en Romanos 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando Pablo dice eso, justo después habla de la vida de iglesia. Y esto es muy importante conectarlo. Porque Pablo cree que los salvos tienen que tener vida de iglesia, que no podemos vivir nuestra fe sin vida de iglesia, que no podemos vivir esto de entregarnos a Dios sin vida de iglesia. Y Pablo lo acaba de conectar, porque si tú lees Romanos 12, 1 y 2, parece que habla contigo solamente y de tu vida fuera en santidad. Pero cuando tú vas al 3, al 4, al 5 que hemos leído, Pablo está hablando de nuestra vida en la iglesia, porque Pablo no concibe una vida entregada a Dios sin entregarse a su pueblo. Si tú no sirves al pueblo de Dios, tú no sirves a Dios. No, yo hago cosas. No. No se sirve a Dios ajeno a su pueblo. Y esto es lo que Pablo nos enseña. Mira lo que va a enseñarnos poco a poco. ¿Qué nos va a enseñar Pablo de esa vida comunitaria? Mira qué cosas nos dice. En primer lugar, Pablo nos va a enseñar que no puedes tenerte en muy alta estima. Así que si hay alguien hoy que tiene baja autoestima, tampoco debe tener baja autoestima, tiene que tener la adecuada. La adecuada. Humildad no es pensar menos de uno mismo. Humildad es pensar lo correcto de uno mismo. A veces pensamos, ¿qué humilde es? Porque dice, porque siempre va diciendo, yo no valgo, yo no sirvo para nada. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Yo conozco gente que hace eso solo para aparentar humildad. Su soberbia los lleva a decir eso. Humildad no es decir yo no sirvo, yo no soy nada, no sé hacer nada. No, humildad es tener una visión correcta de uno mismo. Y Pablo empieza diciéndonos lo contrario, que no debemos tener una visión elevada de nosotros mismos. En el primer versículo que hemos leído, Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La primera cosa que debemos entender es que para vivir una vida congregacional debemos ser humildes. Sin humildad, la Iglesia Bautista Reformada en Coronel no será tu última iglesia, será la siguiente. Conozco personas que llegan a nuestra iglesia y les pregunto, ¿de dónde vienen? Bueno, estuve en esa, y luego en esa, y luego en esa. Digo, ¿y por qué saliste? En esa el pastor era malo. En esa no me sentí pastoreado. En esa no eran amorosos. En esa faltaba unidad. Yo miro a los hermanos y les digo, no le cojan mucho cariño, que está de paso. No, porque vienen así, dice, pero te encontré en un vídeo. Y dije, es ahí. Y dije, está de paso. Cuando llame un día y le diga, no le puedo atender, soy el siguiente en decir, el pastor parecía bueno, pero cuando lo conoces le falta amor. Y digo, no le cojan mucho cariño. Gente que no es humilde, gente que quiere ser el centro de atención, gente que quiere que la iglesia viva para atenderle, viva para servirle, viva para visitarle, viva para llamarle. He visto personas que faltan al culto a propósito y se quedan como, no me llaman,
no me llaman, porque yo falté y no me llamaron, estaba enfermo, no, pero era para probar. Digo, ¿qué creyente es usted? ¿Cómo que era para probar si le llaman? Digo, ay. No, hermano, no es el corazón de Cristo. Ese egoísmo, ese egocentrismo, ese vengo a la iglesia que me mimen, me cuiden, me consientan, no representa a Jesús. Piden de la iglesia un amor que ellos no tienen. Piden de la iglesia un servicio que ellos no prestan. Piden de la iglesia una atención que ellos no tienen por nadie. Ellos quieren que la gente viva de ellos, por ellos y para ellos. Y se olvidan que es de Dios, por Dios y para Dios. Ellos han perdido el rumbo de la historia, han creído que ellos son el centro del universo, que la iglesia y Cristo giran alrededor de su persona, pero no. Sin humildad nadie aguanta en una congregación. Sin humildad. Hermanos, somos llamados a ser humildes. Una palabra que debemos orar para cultivar. En Mateo 11:29 el Señor Jesús dijo a sus discípulos: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros empezamos a entender cómo debe vivir el creyente, qué actitud debe tener entre cristianos, me encanta la palabra de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y el versículo 3, cuando dice: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, y me encanta esto, considere al otro como más importante o superior a sí mismo. Todo lo contrario que veo en un montón de personas de la iglesia. Parece que este versículo no lo leen. Miren, Pablo, cuando uno lee el griego, Pablo no está diciendo, piensa que el hermano vale más que tú. Cuando dice, considera al hermano como más importante que tú, considera al hermano como superior a ti, no significa el hermano vale más que yo. Tienes que mirar al hermano como si valiese más que tú. No, es que lo tengas en una estima superior. El ejemplo sería lo siguiente. En nuestra iglesia, a veces, cuando acaba el domingo, la gente queda para ir a comer. Le gusta, acaba el culto, hermanos, vamos a un sitio, a una casa, a comer algo, quedan. Pero a veces pasa esto, queda un grupo de 10 personas fuera y dicen, ¿dónde vamos entonces a comer? Ah, vamos a lo de los pollos. Ah, a mí el pollo no me gusta. Ah, pues vamos a lo de la hamburguesería. No, a mi hamburguesa no quiero. Entonces vayan ustedes. Si es allí, yo no voy. Cuando Pablo dice, considera al hermano como superior a sí mismo, es salir y decir, pastor, vamos a comer. Vamos, ¿dónde quiere ir? Vamos a donde los pollos, vamos. Pero es lo que quiere. No, yo lo que quiero es estar contigo. ¿Qué te apetece a ti? No me voy a morir por un día por comer pollo. O sea, la vida no gira en torno a lo que a mí me apetece. A mí me apetece estar contigo. ¿Tú quieres pollo? Ya comeré pan o una ensalada o me como un helado. Me da igual, si yo es por tener comunión. Es pensar en el otro. Es decir, pues si no es el plan que me gusta, no voy. Si el culto es en la tarde y me gusta por la mañana, pues no voy para que sepan que no estoy de acuerdo. Quédate en casa. Que Dios tenga compasión de ti. Y espero que no te dé un infarto porque probablemente amanezcas ardiendo. Pero eso no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es que, mira, la frase más importante en el corazón de un creyente es ¿en qué puedo servirte? Y eso lo aplicamos a toda nuestra vida. ¿Tú quieres que tu matrimonio dure? Cásate con esa frase en el corazón. Amor, ¿qué necesitas? Amor, ¿en qué puedo ayudarte? Y cuando llegues al culto, pastor, ¿se necesita algo? Hermano, ¿necesitas algo? Y cuando llegues a tu trabajo, jefe, ¿qué necesita? Esa es nuestra vida. Nuestra vida es considerar qué puedo hacer por los demás. Nuestra vida es saber en qué puedo servirles. Yo no vine a Coronel, a Concepción, a ver qué me podían dar. Yo vine con una pregunta en el corazón, ¿en qué puedo servir? ¿Puedo predicar? Predico. ¿Puedo orar por alguien? Oro. ¿Necesito dar un consejo? Lo doy. Yo vine con esa actitud en mi corazón, ¿en qué puedo servir? Y llegaré a Barcelona, ¿cómo fue? Bien, tal. ¿Y ahora en qué puedo servirles? Esa va a ser mi pregunta siempre. Esa va a ser la pregunta que va a marcar mi vida, porque a lo mejor, como convivo con creyentes, algún día alguien me dirá, ¿y usted qué le apetece hoy? Y digo, mira, porque cuando convivimos con creyentes y tenemos todos ese mismo deseo, nos empezamos a complacer unos a otros. Pero cuando vivo para que me complazcan, todo cambia. Considerar al hermano como superior es tener al hermano en cuenta más que yo mismo.
Es considerar qué puedo hacer por el hermano, qué le puede apetecer al hermano, cómo puedo hacer bien al hermano. Es tener al hermano en cuenta más que a mí. Hay un cantante, creo que es español, se llama Evan Kraft, si no me equivoco. Él hizo una canción que se llamaba Yo soy segundo. Y yo hago bromas con los chicos, a veces jóvenes, cuando escucho por ahí la canción, digo, esa canción es antibíblica. Me dice, ¿por qué? Pero si él dice que primero es Dios y él es segundo. Digo, es que no somos segundo. Primero es Dios, luego es mi mujer, luego son mis hijos, luego son mis hermanos. Yo no soy ni tercero. Digo, bíblicamente, yo no soy segundo. Bíblicamente no es Dios y luego yo y luego el mundo. No, bíblicamente es Dios, luego qué puedo hacer por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia. Eso es cristianismo. Es considerar a los hermanos como más importantes que a nosotros mismos. Pero eso no estará nunca en un corazón que no sea humilde. Por eso no está de más que recordemos que lo contrario de la humildad es la soberbia. ¿Y qué piensa Dios de los soberbios? Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 5 dice: asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro está hablando del trato entre personas, y al final, cuando acaba todo, lo resume en una frase: revestíos de humildad en vuestro trato. ¿Y cuál es el mayor impedimento en nuestro trato? Si no te revistes de humildad, lo que viene es la soberbia. Y recordad que Dios odia a los soberbios. Dios aborrece a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Así que, hermanos, en este primer punto, sobre la necesidad de humildad para ser parte de la vida congregacional, para poder mantenerme en una vida comunitaria, me gustaría decir que para vivir una vida de comunidad es necesario estar revestidos de humildad. No solamente es la vestidura propia de los creyentes en Cristo, sino que además es una virtud necesaria para todas las cosas que vamos a deber enfrentar en la vida comunitaria. Somos llamados a soportar, somos llamados a perdonar, somos llamados a poner la otra mejilla, a pagar el mal con bien, a servir a los demás y tales cosas. Sin amor y sin humildad no podremos hacerlas durante toda nuestra vida. Por eso hay gente que se va. Por eso hay gente que se va de una iglesia de buena doctrina. Porque yo entiendo cuando alguien se va de una iglesia donde no hay buena doctrina. Pero no concibo cuando alguien se va a una iglesia de buena doctrina por asuntos del corazón. Cuando la Biblia nos llama a soportarnos, perdonarnos. Si la Biblia dice que nos debemos soportar, es que van a haber cosas que tenemos que soportar. Si la Biblia dice que debemos perdonarnos, es que nos vamos a fallar. Es que vamos a pecar unos con otros. Y eso pasa en la Escritura. Hay roces en la iglesia. Hechos 6, ya había pleito. Ruego a Evodia y Síntique, allá hay pleito. Pero no se van de un lugar a otro. Hay que perdonar, hay que soportar, hay que amar. Así como Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Sin humildad, nadie acabará sus días en la misma iglesia. Habrá tenido 7 congregaciones, 80 pastores, 400 hermanos y al final lo enterrará un desconocido. Yo siempre digo, la gente se está perdiendo el privilegio por ir de iglesia en iglesia, de que cuando alguien lo vaya a enterrar diga algo bonito de él. Porque como llevará 6 meses en la iglesia, bueno, aquí hay un hermano que va con el Señor. Pero cuando alguien ha estado contigo muchos años, yo siempre lo equiparo a cuando hago alguna boda. Gente, pastor, me voy a casar, y me digo, bueno, ya 3 meses, voy a hacer una boda protocolaria. Yo la llamo la boda protocolaria. Sí, pues leo 4 versículos, oramos, pero cuando se casa alguien que lleva con nosotros años, te sale personal, te sale hablar de ellos, del corazón, de cómo los has visto crecer, y la gente, esa boda era más bonita. Claro, llevan 9 años conmigo, tú ya 9 días. Tú no puedes pretender llevar 9 días en una iglesia y que tengamos la misma relación que con el hermano que lleva 12. Ese hermano cuando llega no tengo que preguntarle ni cómo está. Yo lo veo a la cara y digo, no anda bien, porque lo conozco. Entonces, eso lo hacen los años, pero esos hermanos han visto mi peor cara, han visto mis malos días, han soportado mis errores, han perdonado a su pastor.
y yo a ellos. Sin humildad no podemos sostenernos en una vida comunitaria. Ahora, la segunda cosa que Pablo nos dice es que debemos tener el sentido en el corazón de comunidad. Primero, somos llamados a ser humildes. Segundo, somos llamados a entender que somos una comunidad. Pablo quiere arrancar ahora todo individualismo del corazón. Y en los versículos 4 y 5 dice, porque pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo a los corintios les dice algo parecido en 1 Corintios 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de él. Hermanos, nosotros debemos comprender esta expresión. Somos miembros los unos de los otros. Los hermanos deben entender que son parte de la vida unos de otros. La iglesia no es concebida como algo individual. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿qué les enseñó? ¿Qué oración les dejó? El Padre Nuestro, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo era el Padre Nuestro? ¿Recuerdan? ¿Cómo empieza? Padre mío. No, nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. No. Dame a mí el pan de cada día. Perdona mis ofensas. Líbrame del mal. Nos. ¿Y por qué solo pides por ti? Si no es lo que enseñó Jesús. Jesús en ningún momento te enseñó a pensar en ti. Te enseñó a pensar en la familia, en la fe. Yo no voy al culto diciendo, Señor, háblame hoy. Yo digo, Señor, háblanos hoy. Somos tu iglesia. Yo cuando oro no digo, Señor, ¿qué quieres de mi ministerio? ¿Cómo quieres usar a Juan Manuel en el mundo para que la gente mañana hable de mí? No, yo me arrodillo, Señor, ¿qué quieres de Caminando por Fe? ¿Qué podemos hacer en España? ¿Cómo puedes usarnos? Porque yo soy parte de eso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes me han dicho a lo largo de mi visita, le conocí viendo un vídeo de YouTube? ¡Qué maravilla! ¿Ustedes creen que yo subo ese vídeo? ¿Ustedes creen que yo lo edito? ¿Ustedes creen que yo grabo mis sermones? ¿Que yo soy el que los coloca en internet? Entonces no me conocieron por mí. Cuando la gente va al culto, dice, quería visitar la iglesia para ver el sermón en vivo. Van y ven a un hombre predicar, pero se sientan en una silla que otros han puesto. Y están en una sala limpia que otros limpiaron. Y cuando van al aseo hay un aseo limpio que yo no fregué. Y van a comprar unos libros en una librería que yo no atiendo. Y dejan a los niños en un lugar donde alguien los atiende y no soy yo. Y beben un agua que yo no ofrezco. Y les recibe alguien en la puerta que no soy yo. Yo hago una parte. Pero hay un equipo llamado iglesia, sin la cual yo no estaría aquí. Y la gente solo puede, a lo mejor quizá vea al de la cámara. Pero uno es consciente de que somos un pueblo. De que yo necesito a mis hermanos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Yo he estado aquí en Chile. Yo vi las fotos de nuestro culto de hoy. Y una frase en mi corazón decía, qué hermoso saber que no me necesitáis. Qué hermoso saber que hubo culto. Que la iglesia estaba limpia. Y luego la volvieron a limpiar. Y que alguien predicó. Y alguien recibió a la gente. Y los tesoreros se encargaron de las ofrendas. Y dieron la bienvenida a las personas. Y yo no estaba. Qué hermoso es entender, no soy necesario, porque la iglesia es un cuerpo y yo soy solo quizá un meñique. ¿Por qué? Porque debemos volver a cultivar el sentimiento de comunidad. Somos una comunidad de creyentes. La iglesia es concebida como un conjunto de redimidos. Cuando escucho frases que creo que a veces han hecho daño, como la salvación es individual. Ok, es cierto porque Dios salva individuos, pero en parte no. Yo nunca le digo a la gente Jesús murió por ti, porque Jesús no murió por ti, Jesús murió por nosotros. Cuando Jesús vuelva, no viene a buscarte a ti, viene a buscar a su iglesia.
Y en la gloria tú no estarás en una relación íntima y eterna con Jesús, estaremos juntos. No hay una historia de la redención entre Jesús y tú. Dios no te miró a ti desde el cielo y te amó tanto que entregó a su Hijo para que tú te salves. Todo es conjunto. Dios ha elegido un pueblo. Dios ha redimido una iglesia. Por eso habla de cuerpo, de grey, de familia, de redil, no de seres, de un conjunto. Y sabes, el mayor daño que está haciendo Satanás es que en la iglesia lo que está consiguiendo en el mundo es un sentir de individualismo. En España ahora tienes que conducir con miedo a no atropellar a un crío que salga con la música puesta y pase por la carretera sin mirar. Parecen zombies por la calle con esos cascos que parecen de astronauta, cada vez más grandes. Y van así embobados. Y a veces no se dan cuenta que el semáforo está rojo y tiran. Y tú dices, ahora hay que ir con mucho cuidado. Los niños pueden morir en cualquier momento. Y van en el tren y todos así con el teléfono. Y en el autobús y con el teléfono. Y llegan a casa y al ordenador. Y no hay comunicación en las familias. Vas a un restaurante y ves un matrimonio y cada uno comiendo así. Y al niño dale la tablet que molesta. Es así. Satanás lo ha hecho ahí fuera. Pero está pasando aquí dentro. La gente llega justo al culto, escucha, canta y se va, que no se metan mucho en mi vida, pero eso sí, si necesito algo urgente que venga el pastor, si estoy mal que oren por mí, pero yo vengo y voy. No, hermanos, hay que romper con ese individualismo y hay que volver a cultivar el sentido del cuerpo. En Primera de Corintios, el capítulo 12, Pablo en los versículos 14 al 20 dice, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en su cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y es hermoso que Pablo está dejando claro que somos muy diferentes, pero que somos parte los unos de los otros. Y que yo no puedo decirle al meñique o al dedo, no te necesito. Que no hay nadie más importante que el otro. Que tenemos funciones diferentes. Esto es lo que Pablo está enseñando, que en un cuerpo podemos tener diferentes dones, diferentes cualidades, diferentes funciones y diferentes personalidades. A mí me encanta, en la iglesia tenemos gente súper seria y súper risueña, gente muy carismática, gente muy tímida, gente muy sociable, gente poco sociable. En nuestra iglesia tenemos como 18 más o menos países representados y pasamos de el colombiano cariñoso al ruso tieso y juntos conviven. Es súper entretenido ver ese panorama, hermano, y dice, esto solo consigue Jesús. Porque realmente te lo digo. Tú sabes lo hermoso que ha sido en el pasado, ahora no porque se fueron a otra congregación, pero hubo un momento que mirabas la iglesia cuando había empezado todo el conflicto de allá y veías adorando en la misma sala a rusos y ucranianos. Y tú dices, wow, entre sus países se están bombardeando y aquí están juntos cantando al Señor. Digo, eso solo Cristo lo consigue. Solo Cristo. El racismo está afuera. Y ahí dentro en una sala tienes en la misma fila al venezolano, al colombiano, al ecuatoriano, al boliviano, al argentino, al uruguayo. Y sí, a veces hacen bromas de qué patria es mejor, de quién es el dueño de la arepa y quién es el dueño. Yo veo debates que ni entiendo como español, pero los ves juntos. Dices, qué hermoso. Digo, el cielo debe ser algo así. De todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Debe ser algo así. Y todos igual de necesarios. Todos igual de necesarios. Hermanos que te dicen, oh, pastor, yo no sé para qué sirvo. Yo no sé cuál es mi don. Digo, hermano, yo te veo recibir a la gente en la puerta.
les das un abrazo y mientras todos estamos ocupados en 1000 cosas, tú te paras. ¿Qué tal? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos conoció? Eso hace mucho. Porque esa persona se va a ir y tú eres la cara que conoce. Y tú eres el que se preocupó. Y tú eres el que nos dijo, vino una persona, pastor, cuando pueda habla con ella, que tiene un problema. Ese es tu trabajo. Te parece que no es nada y es mucho. Es mucho. Tengo una visión muy bonita de nuestra iglesia, acabar el culto, a gente irse y ver 3 jóvenes ahí, con uno que acaba de llegar, hablándole del evangelio, y luego girarme y ver a 3 o 4 más, y uno con la mano así orando por un hermano que está abatido. Acabar el culto y ver eso, digo, eso es el cuerpo. Eso es el cuerpo. Yo hice mi parte, pero ahora están haciendo ellos la suya. Eso es el cuerpo, lo han entendido. No es ser vistos, es servir. Ellos no quieren cámaras, ellos no están pensando en qué oficio tendré, ellos piensan, yo soy parte de esto. Hermanos, nosotros somos distintos. Sin embargo, esas diferencias lo único que muestran es la multiforme gracia de Dios. Él nos ha hecho diferentes y Él nos ha colocado con diferencias en el cuerpo, pero debemos entender que la vida comunitaria no solo tiene personas de personalidades diferentes, sino también en diferente grado. A nivel espiritual, convivimos gente madura en la fe y gente inmadura. Por eso de vez en cuando, la hermana dijo eso y no me parece. Bueno, tú que eres maduro, déjalo pasar. Vamos a convivir con gente que todavía está empezando en el camino del Señor, poco santificada, y va a hacer cosas que nos van a parecer mal, pero hay que tener paciencia porque son nuevos. Convivimos nuevos y no tan nuevos, maduros y no tan maduros, santificados y no tan santificados. Y unos debemos tener paciencia con otros. Y ahí hay que soportar, y ahí hay que perdonar, y ahí hay que dejar pasar algunas cosas, y hay que amar al que no te ama, y dedicar tiempo para que sean enseñados. Por eso se necesita amor y humildad para servir en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, todos somos parte de este cuerpo. Todos somos parte de una iglesia perfecta. No, pastor, se equivocó, es imperfecta. Digo, no. Es perfecta. Porque lo que hace perfecta la iglesia no son los miembros, es la cabeza. La iglesia es perfecta. Nosotros somos torpes, pero la iglesia es perfecta. El matrimonio es perfecto. Nosotros lo complicamos, pero el matrimonio es perfecto. Dios hizo un diseño perfecto. Nosotros lo hacemos difícil. El diseño de la Biblia del matrimonio es un sueño. Un hombre liderando y pastoreando a una mujer en amor y servicio mientras ella se sujeta, siendo su ayuda y lo respeta y lo honra, y juntos forman un equipo con cohesión para educar a los hijos en el Señor. Ese diseño es de película, solo que nosotros lo estropeamos, pero el matrimonio es perfecto. Y la iglesia es perfecta, un grupo de personas redimidas, sacadas del mundo, llevadas de las tinieblas al reino de su luz, colocadas con dones que Él mismo da para capacitar y que se edifiquen unos a otros. ¡Wow! Eso es perfecto, solo que nosotros lo estropeamos. No llamemos imperfecto a lo que es perfecto. La iglesia es perfecta, yo la hago menos perfecta. Tú la haces menos perfecta, pero la iglesia es perfecta. Porque la cabeza es perfecta, el diseñador es perfecto y el diseñador no diseñó mal. El diseñador no se equivoca. El problema es cuando nosotros no queremos seguir el diseño. Cuando en lugar de ser humildes queremos pelear, cuando en lugar de servir queremos ser servidos, cuando en lugar de poner la otra mejilla queremos salir y reclamar de la hermana. Entonces yo lo estropeé, el diseño sigue siendo perfecto. Yo lo embarré, yo lo ensucié. Por eso cuando veas algo mal en la iglesia, recuerda que eres tú. No es la iglesia, eres tú. Y cuando lo veas así, en vez de enfadarte con orgullo, si consigues que por la gracia de Dios la humildad crezca y entiendas que eres tú, no los demás tú, porque eres parte de la iglesia, en vez de querer irte, querrás quedarte para ser solución y no queja. Es muy fácil salir dando un portazo y quejarse. Pocos son los que se quedan diciendo, pues hagámoslo mejor, luchemos por mejorar esto. Yo prefiero ser de los que se embarran con las manos en la masa intentando arreglar, que los que fácilmente salen poniendo pretextos. Porque yo creo en una iglesia perfecta. Porque Jesús no se equivocó al hacer su iglesia. Pero ese hermano, yo siempre lo veo así. ¿Por qué no me gusta el hermano si Jesús lo salvó?
¿cómo puedo decir a mí no me gusta cuando Jesús dice, pero a mí sí me gustó? Ya, pero tiene una manera de ser, ya, Juan Manuel, pero a mí me gustó, yo lo voy a cambiar, pero a mí me gustó salvarlo, yo quise salvarlo. ¿Quién eres tú para decir que él no te gusta? ¿Acaso eres tú quien elige quién forma parte de la iglesia o soy yo todavía el que salva y escoge? Duro cuando lo ves de esa manera. Te empiezas a quedar más callado. Empiezas a quejarte menos. Y qué bonito, porque ¿sabes qué? Cuando empiezas a conocer más la palabra, empiezas a quejarte menos. Y la gente, ¿te da todo igual? No, no me da igual. Lo que yo entendí las cosas. Lo que yo entendí mi parte. Y lo que yo entendí la actitud que Jesús quiere de mí. Y en ese cuerpo del que tú también eres parte, Dios te ha dado dones. Y te ha dado dones para servir a ese cuerpo. Versículos 6 al 8 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, ese don nadie lo quiere, ¿eh? El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Yo soy del pensamiento que la lista de dones que aparece en Romanos y en Corintio no es cerrada. Porque si te das cuenta, en Corintio habla de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia. Luego aquí empieza a hablar de servicio, de misericordia, de dar. Yo entiendo que no son listas cerradas, que no es cuántos dones tiene. No. Yo creo que porque de alabanza no hablamos como un don, pero yo a veces miro y digo, Dios ha dado dones. Los hermanos les conté la historia, yo intenté ser batería. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía de que me gustaba mucho el heavy, el rock y tal, y dije, wow, hay una batería ahí. Yo empecé a hacer clases y mi profesor, con muchísimo cariño, en vez de seguir ganando dinero conmigo, me dijo, lo siento, no hay nada que hacer. O sea, no podemos seguir. Dice, Juan Manuel, no. Miren, Cristian sabe que no miento, me compré una batería electrónica, me compré un teclado, me compré un bajo, porque dije, la guitarra de 5 no la he tocado, pero igual el bajo de 4 lo consigo. Hermano, soy arrítmico, no tengo compás, no tengo nada, una voz horrible. Y yo frustrado, digo, yo quiero ser batería, quiero ser músico. Y estoy aquí, digo, ay, que a lo mejor era esto. Pero hermanos, nosotros debemos entender, la alabanza para mí es un don. Yo tengo hermanos que digo, wow, ¿dónde has hecho clases? A mí esto me daba coraje. Cuando yo quería tocar y me venía uno y me decía, yo aprendo de oído. Digo, o sea, a mí el profesor no es capaz de enseñarme y yo aprendo de oído. De verdad, me daban unas ganas. Como cuando un delgado me dice, yo como mucho y no engordo. Digo, oh, eso también debe ser un don. Eso también debe ser un don. Me da coraje, pero bueno, el Señor me está santificando. Pero lo que quiero decir es que no creo que sea una lista cerrada. Yo, por ejemplo, cuando hay que ir a un hospital a visitar a alguien o algo y he ido a veces, voy. Pero he visto hermanos que van diferente. Tenemos hermanas que van y vuelven, y un caldito, y se apoyan en la cama. ¿Y qué tal, hermanita? ¿Y cómo está? Y digo, esa señora tiene un don para eso. Yo creo que, yo a veces he visto a alguna gente visitar y digo, yo no pinto nada aquí. Porque yo soy como más seco, ¿no? Soy así, soy más seco, ¿no? Hermana, ¿qué tal? ¿Bien? Tenga fe, hermana. O sea, Dios es soberano. Si está enferma será por algo. Confíe en la providencia de Dios. No tan así, pero soy más sequito. Pero hay hermanas que son súper... No, digo, yo ese don no lo tengo. Yo ese don no lo tengo. Cuando nos preguntaban los hermanos, ¿son más pastores en la iglesia? Sí, está el pastor Marcos también, y él predica igual. Digo, no, mucho menos. Ahora que estoy fuera, predica más, pero normalmente yo llevo la predicación. Y Cristian rápido les dijo, pero él tiene un gran don para la consejería. Él sí, es verdad. Yo siempre lo diré. Los hermanos estoy en consejería y mi pierna está así. Y yo, ay, qué vuelta está dando para decirme una cosa tan sencilla. Yo voy pensando cosas. Pero yo veo al pastor Marcos y dice, sí, quedé con él a las 4 y ahí cuando eran las 8:30, digo, ¿8:30? 4 horas y media, digo, ¿cómo? Digo, él tiene un don para atender, escuchar, con paciencia. Yo hago así gestos en la mesa, como...
Y a veces paro. Bueno, y hermano, y el tema era, y yo como, venga, él tiene un don. Y digo, gloria a Dios, porque hace tanta falta alguien con paciencia. Hay gente que necesita que le escuchen 4 o 5 horas, ¿no? Pero yo también creo que mi parte es útil en la iglesia, en la enseñanza, en la corrección, en la predicación. Y veo que todos, en la multiforme gracia de Dios, formamos un gran equipo. Que uno dice, espero que no perdamos nunca a ninguno, porque todo es necesario. Y yo creo que estos dones no son exhaustivos, que podríamos seguir añadiendo, como digo, como la alabanza, como maestras que se dedican con mucha ternura y paciencia a niños, que tienen una paciencia increíble con los más pequeños. Son dones que Dios ha dado, y todos para edificarnos los unos a los otros. Dios no ha dado dones, y a mí me preocupa cuando gente que canta bonito, y hoy está de moda de salir a hacer conciertos, formar un grupo cristiano, ir a hacer shows, no han entendido que ese don fue para la iglesia, no fue para brillar, fue para adentro, fue para el culto, fue para la iglesia. Todos los dones son para la iglesia. Y a mí hay gente que me ha dicho, pero tú también sales a predicar, predico a la iglesia. Solo que la iglesia en otro lugar, pero yo me limito al contexto iglesia. Porque entiendo que lo que el Señor da es para que sea útil para otros miembros de la iglesia y juntos servirnos, capacitarnos, instruirnos para luego, instruidos y servidos, salir fuera y hacer la misión. El fin de los dones es el bien de todos nosotros. Pablo lo dice en 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Porque, hermano, Cristo te ha hecho libre, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Pablo lo dice en una frase muy bonita a los Gálatas. Pablo dice así en Gálatas 5:13: a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Y mira qué dice Pablo. Pablo dice, no uséis la libertad que os ha dado Jesús como pretexto para la carne. No uséis vuestra libertad cristiana como pretexto para la carne. Y yo automáticamente escuchando eso pensaría que dice, sino para la santidad. Pero no dice eso. Dice, no uséis la libertad que os ha dado Jesús como pretexto para la carne, sino para serviros unos a los otros. Señor Jesús, ¿para qué me has hecho libre? Para que sirvas a mi pueblo, para que te entregues por los demás. Y eso es lo más difícil de la iglesia. ¿Qué es lo más difícil del matrimonio? ¿Qué piensan ustedes? Lo más difícil del matrimonio es que estás casado con un pecador. Y en las dos direcciones, que nadie ahora mira al marido, ¿ves? Pero también tú, obviamente, o sea, tu marido también te puede mirar. Que veo a alguna hermana a veces, ¿ves? Por ti es difícil, porque tú eres un pecador. Y el marido mirando como, no entiende nada, o sea, no entiende, cree que ella está en gloria, o sea. Pero lo difícil es eso. ¿Qué es lo difícil de criar estas cositas diminutas? Que son angelitos. No, que son pecadores. Eso es lo que va a complicar la crianza. Que le vas a decir, no toques el enchufe. Y él va a hacer. Yo siempre digo que el día que más me marcó fue un día salir del culto. Una mamá le compró una bolsita de patatas fritas a un niño. Y habían 3 más de su edad ahí sentados y fue así comiendo, delante de ellos. Y yo, wow. O sea, uno cree que son malos con 15, pero ese niño tiene 4 años y está exhibiendo y le dijo a uno, y tú no tienes. Y yo, esto es maldad en estado puro. Y eso desencadenó una jauría de lágrimas. Y 3 madres corriendo a comprar patatas fritas, porque entró en colapso eso en un momento. Y yo dije, ¿cómo someten a sus padres a tal desespero? Digo, entre los 4 no hacían 1 metro.
Y los padres rojos corriendo donde hay patatas, que no para de ellos. Y yo pensé, no, esto es súper... Yo lo veo desde fuera y me río, pero no debe ser divertido. Pero desde fuera sí parecía divertido, pero yo creo que no lo es. Porque veo restaurantes a padres mientras yo como tranquilo con mi mujer y escucho unos jaleos. Digo, pobrecitos. Y salieron a tener un rato romántico. Y yo digo, pero no, olvídate ya. Lo malo es cuando tú has salido a tener un rato romántico, estás tranquilo porque tú no tienes criaturas y en la mesa al lado te tocaron las criaturas. Pero bueno, herencia del Señor son los hijos. Yo cuando lloran mucho me lo repito por dentro, herencia del Señor son los hijos. Pero nosotros debemos entender, debemos comprender que lo más difícil es nuestro pecado. Y para cuando entres en una iglesia, recuerda que entras a congregar con gente que va a pecar. Yo pensaba que en la iglesia ¿eran qué? ¿Eran qué? ¿Perfectos? ¿Sin defecto? Vas a congregar con gente que va a pecar. Vas a congregar con hermanas que un día te van a pasar por el lado así. Y va a pasar. Ahora te pregunto, ¿vas a actuar como quieres o como Jesús actuaría? Porque tu corazón va a decir, la hermana va a salir a hablar con otra, la hermana. O puede ser como Jesús y decir, voy a pagar mal con bien. Yo la voy a saludar y si no quiere, pues la dejo en manos de Dios y oro. No voy a hablar de ella con nadie, ni me voy a ir con odio en mi corazón. Peores cosas le hicieron a Jesús. Pero rápido nuestro orgullo sale, a mí nadie me trata así, a mí nadie me habla así. Es porque parece que no entienden qué es la iglesia. La iglesia es un conjunto de pecadores salvos por la gracia de Dios que siguen luchando con sus pecados a pesar de que ya no son esclavos de ellos y están siendo santificados, pero progresivamente y hasta el final de sus vidas, junto a los cuales van a tener que convivir hasta la gloria, perdonándose, soportándose, amándose. Y eso va a requerir mucha humildad, amor, paciencia. Y encima de todo, a esos que les van a fallar, el Señor pide que ustedes los sirvan. Y si no les gusta, entonces no sigan a Jesús, porque ese es su ejemplo. Él hizo eso con nosotros. En Juan 13, y ya termino, versículos 14 al 17 dice, pues yo, el Señor y Maestro, si yo os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, y me encanta esta frase, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Así que si alguien está así en la iglesia, no estoy, es porque no está haciendo lo que Jesús ha dicho. El problema no es la iglesia. Si tú estás así, el problema es tú, no es la iglesia. Ya, pero la iglesia... Jesús estaba con Judas, con un Pedro impulsivo, con un Tomás incrédulo, y Jesús no salía por las mañanas ahí, Señor, gente que me ha tocado. No iba así. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Humildad la tenía. Amor lo tenía. No vino para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando tú hagas lo que Jesús hace, podrás vivir con un Pedro impulsivo, con un Tomás incrédulo, con un Juan dulzón, con otro medio, y podrás amar, servir, ayudar, atender. ¿Por qué? Cristo estará manifestándose en tu vida. Cuando tengas problemas es cuando no manifiestas a Jesús. Cuando Cristo se haga presente en ti y vivas como Cristo, entonces no solamente serás capaz de soportar, no solamente serás capaz de amar, sino que Jesús garantiza y serás feliz. Le decía a los hermanos, y termino, y esta es verdad, ya termino de verdad, que a veces personas ven caminando por fe en fotos y los cultos en un vídeo y llegan de lejos como, yo soñaba con un día congregar aquí, vine de mi país a vivir a Barcelona, pero yo ya sabía la iglesia, y yo los paro y digo, ya, tira ese sueño a la basura. No, pero es que no sabe de qué iglesia vengo. Y digo, frénale,
¿Por qué no? Digo, te van a decepcionar. Ya, pero yo he visto sus sermones y yo también te voy a decepcionar. ¿Saben por qué ustedes ahora mismo pueden haber disfrutado de mi visita? Porque son 3 días. Porque Clicia sabe qué días que he ido a enseñar, he bajado del púlpito y Clicia me dijo, ¿qué te pasó? Estás enfadado y se notó. Hoy el sermón no estuvo fino. ¿Qué pasó? Dije, no, es que lo que ha pasado me tenía nervioso. Y me dice, ya, pero no tenías que pagarlo con ellos. Y el hermano que fue ese día feliz al culto dijo, no, el pastor, eso ha pasado. ¿Y qué hace? ¿Se va a ir del culto? ¿Se va a ir de la iglesia? No, es un pastor. Tiene un mal día. ¿Y si oro por él? ¿Y si le pregunto? Eso es iglesia. No hay una utopía de que hay una iglesia perfecta en la que iré y será. En todas hay roces. En todas hay pleitos. Le decía a los pastores, hay gente que yo creo que en un poquito se va a ir de la nuestra. ¿De la suya también se va gente? Sí. Y se van hablando mal también. También. Y hablando mal de mí, de usted, también. Y tenemos gente que ha estado en nuestra mesa, lo hemos querido, aconsejado y de la noche a la mañana miras el móvil, te bloqueó y no aparecen en la vida. También vivimos esas cosas. Y también vivimos pleitos entre hermanas y tensiones entre hermanos. Pero eso pasa en su iglesia, pasa. Y cada vez que viajo a un país y conozco pastores, también pasa. Y consuela mucho saber que pasa en todas. Y que va a pasar hasta la gloria. Pero si en vez de mirar todo eso, miro hermanos débiles, pecadores como yo, que unos a otros nos soportaremos, unos a otros nos amaremos, unos a otros nos perdonaremos y unos a otros nos serviremos. Yo ahora, a pesar de todo lo que les he dicho, no quiero estar en otro sitio que no sea caminando por fe. ¿Saben lo que estoy extrañando de Barcelona? No es la comida, no estoy extrañando la ciudad, no estoy extrañando el clima, estoy extrañando mi iglesia. Estoy muy bien aquí, pero amo mi iglesia. Mi imperfecta, perfecta iglesia. Mi perfecta iglesia llena de hermanos imperfectos que espero que se queden conmigo hasta el final. Que espero que un día me entierren y se rían alrededor del ataúd diciendo, era bruto, pero nos quería. Yo espero eso, no espero un funeral vacío de gente que conocía a un personaje, sino de los que caminaron conmigo. Es decir, oh, la gente, venía la gente diciendo, Juan Manuel es duro, y nosotros pensando, pero sí, llora un montón, pero no lo veréis en internet. Esto es la iglesia, es el mayor regalo que en esta tierra el Señor nos ha concedido. Y si somos como Cristo, seremos felices en ella. Si tú no eres feliz en tu iglesia local, no es por los fallos de tu iglesia local, es porque todavía tú no estás siendo como Jesús en tu iglesia local. Cuando seamos como Jesús, estaremos en la iglesia en medio de una tormenta y aún así seremos felices en ella. Espero que este mensaje les ayude a poder valorar, cuidar, amar y servir su iglesia local con todas sus imperfecciones y que sean felices haciéndolo, imitando a Jesús. Vamos a orar.